Hare Krishna, ¿cómo están todos? Entonces, continuamos con la lectura de la Bhagavad Gita, tal como es, por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y en estos momentos estamos abordando el capítulo 8 de la Bhagavad Gita, que se titula Alcanzando al Supremo. Este capítulo parte, cuando se dice alcanzando al Supremo, parte de una idea, ¿no?, que viene correlativa de capítulos anteriores, primero de la naturaleza del ser, en función de que somos almas espirituales. Luego se hace un recorrido por los distintos formas o procesos o métodos o prácticas mediante las cuales podemos restablecernos en nuestra posición espiritual, natural, considerando que no somos materia, si bien estamos imbuidos en la materia. Y en y luego de todas esas prácticas, y de explicar también un poco brevemente cuál es la naturaleza del Señor Supremo, este capítulo lo que pasa a ser es una explicación de cómo y de qué manera y en qué circunstancias el practicante vuelve a restablecerse en su posición espiritual. El verso de hoy es el verso del capítulo 8, es el verso 23. Y el verso 23 dice en sánscrito: Yatra kale tvanabritim abritim chaiva yoginah prayata yantitam kalam bhakshyami bharatarshava. Y voy a leer el significado de cada una de estas palabras. Yatra significa en el cual, kale, momento, tú y anabritim, no regresa, abritim, regresa, cha, también, eva, ciertamente, yoginaha, diferentes clases de místicos, prayata, habiendo partido, yanti, consigue, tam, ese, kalam, momento, bhakshyami, describiré, bharata rishava, o tú, el mejor de los bharatas. La traducción dice así: oh tú, el mejor de los bharatas, ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que cuando el yogi se va de este mundo, regresa a él o no regresa. El significado de Srila Prabhupada es el siguiente: a los devotos puros del Señor Supremo, quienes son almas totalmente entregadas, no les importa cuándo van a abandonar sus cuerpos ni con qué métodos. Ellos dejan todo en manos de Krishna y de ese modo regresan a Dios fácil y felizmente. Pero aquellos que no son devotos puros y que dependen más bien de métodos de iluminación espiritual, tales como el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Hatha Yoga, deben abandonar el cuerpo en un momento adecuado y así estar seguros
de si van o no a regresar al mundo del nacimiento y la muerte. Si el yogi es perfecto, puede elegir el momento y la situación en la que quiere encontrarse al irse de este mundo material. Pero si no es tan perfecto, su éxito depende entonces de que accidentalmente se vaya en un determinado momento que sea adecuado. El Señor explica en el siguiente verso cuáles son los momentos adecuados para irse y no regresar. Según el Acharya Baladeva Vidyabhushan, la palabra sánscrita kala, que se usa aquí, se refiere a la deidad regente del tiempo. Entonces, de hecho, para entender el contexto, partimos de una premisa que es que no somos estos cuerpos, de que el ser, claro, porque acá se habla de partir como un viaje, cuando se hace un viaje uno parte hacia un lugar determinado, entonces si se tiene que hacer un viaje más allá de este mundo material, entonces con qué equipaje o cómo voy a tener que estar equipado para hacer ese viaje. Como por ejemplo cuando alguien bucea en las profundidades del océano, no lo puede hacer, no podemos meternos en el agua y estar mucho tiempo. Vamos a tener inconvenientes y mucho menos hablar de permanecer ahí por un largo periodo de tiempo. Por eso hacen falta los tubos de oxígeno, etc. Para adaptarnos a ese medio. Pero resulta que en este caso en particular, o sea, ¿cómo nos vamos a equipar con ese viaje? Para este viaje, en realidad la pregunta es si somos almas espirituales, ¿qué equipaje no necesitamos para este viaje? Por eso, y esa percepción o esa apreciación, que es muy importante porque es fundamental para quien pueda estar equivocado acerca de qué somos para preparar este viaje, y habría como dos puntos para analizar. Primero, esa persona suprema a la que y ese lugar supremo, ese paraje, ese planeta supremo y nuestra naturaleza espiritual. Para el análisis de nuestra naturaleza espiritual, por eso en momentos previos de la Bhagavad Gita, Krishna va a hacer un análisis que podríamos decir que es un análisis empírico, porque es un análisis a través de la observación, del uso de los sentidos. Yovanam, Kaumaram, Yauvanam, Jara. Eso es Sankhya, el análisis empírico a través de los sentidos. Y podemos entenderlo, o sea, nos lleva a Krishna a entenderlo a través de que si nosotros fuimos niños, si por ejemplo vemos alguna foto familiar de cuando éramos pequeños o cuando estábamos, ¿no? Nuestros padres, nuestra familia nos saca fotos de la familia y aparecemos en alguna foto, entonces nos podemos identificar a nuestros hermanos o a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros padres, y nos podemos identificar nosotros mismos. Eso es Kaumara, la niñez. Entonces nos vemos ahí, entendemos que somos nosotros.
Luego las siguientes observaciones, Jauvanam. La foto con los amigos, la foto cuando en algún viaje, en algún evento, en la juventud, y vuelve a ocurrir lo mismo, nos volvemos a identificar. Y luego la vejez, que aunque ha pasado el tiempo, somos la misma persona, entendemos que somos la misma persona, sabemos que no somos otra persona, pero que hay algo que ha cambiado, que además del escenario, además de que después de mucho tiempo ya somos adultos, además de las experiencias, el cuerpo ha ido cambiando, las características del cuerpo, pero sabemos que hay algo que no ha cambiado, que somos nosotros mismos. Ahora, esto mismo se vuelve a replicar porque también hay una idea del materialismo, de que somos productos de una combinación de elementos, ¿no?, de la naturaleza. Y luego, como consecuencia de ese primer enunciado, que ya de por sí tiene un montón de cuestiones, ¿no?, de muchas problemáticas, a partir de ahí, que eso ya primero habría que explicarlo, que la conciencia emerge del cerebro también por una interacción química o eléctrica o electrónica o de alguna manera por distintas sustancias materiales. O sea, como en nosotros, o sea, lo que esta idea, ¿no?, propone es a ver, hay una frase que leí en un momento que dice, como una frase clave, ¿no?, es como una especie de frase que se ha repetido muchas veces, que dice que porque tenemos cerebro, pensamos, ¿sí? O sea, pensamos porque tenemos cerebro. Y no que tenemos cerebro porque pensamos. ¿Se entiende? O sea, que el pensamiento surge del cerebro. Gracias a que existe un cerebro, tenemos pensamiento. O sea, vuelvo a lo mismo. La idea que se presenta es que la conciencia, con todo lo que eso incluye, que son los pensamientos, las sensaciones, las ideas, las emociones, las experiencias, van a surgir a partir del cerebro, de la existencia de un elemento físico. Los pensamientos, esta es la idea materialista, los pensamientos no existen sin un cerebro. ¿Cómo? Bueno, parecería bastante coherente, pero tiene muchas dificultades esta idea. Que uno de los inconvenientes que tiene esta idea es que nosotros podemos, en cierta medida, ¿no?, bajo ciertas circunstancias, pero nos damos cuenta que tenemos cierta autonomía para definir qué queremos pensar.
O sea, y nuestro pensamiento puede ser dirigido hacia una cosa o hacia otra cosa. Por ejemplo, podemos traer un recuerdo, en un momento podemos comenzar a recordar cosas de nuestra vida, traerlas. Podemos comenzar a pensar y usando la inteligencia, no solamente los pensamientos, sino la inteligencia, en cómo resolver algo. O sea, si tenemos que organizar nuestra semana, o si hemos sido invitados a algún evento, alguna fiesta, cómo nos vamos a organizar, a qué hora vamos a ir, si vamos a ir con algún amigo, con la familia o con otra familia. Entonces, tenemos la posibilidad de poder dirigir nuestras ideas y nuestros pensamientos, obviamente dentro de ciertas circunstancias, porque a veces somos dominados por nuestras emociones cuando las dejamos que fluyan libremente y que nos dejen dominar, pero se pueden dominar las emociones y los pensamientos. Por ejemplo, una persona que medita puede incluso, en la forma de meditación del vacío, puede suspender todo tipo de pensamientos, suspender las emociones, suspender la conexión con las sensaciones. Entonces vemos que detrás de todo ese mundo de pensamientos, de emociones, del uso de la inteligencia, hay alguien. Y ese alguien también tiene subjetividades. En el Bhagavad Gita, Prabhupada vuelve también, como dije, cuando hace una relación con el cuerpo material y la diferencia entre el ser, dando como observación, como método de observación, el transcurso del ser desde la niñez a la vejez. De la misma manera, el Bhagavad Gita va en el capítulo 7, en el capítulo anterior a este que estamos viendo, va a hacer referencia, va a definir qué elementos son materiales. O sea, porque los elementos materiales también tienen una división. Entonces va a enumerar primero lo que se conoce como los Panchabhuta, los 5 elementos, Panchamahabhuta, los 5 elementos más densos. Él se los menciona como Bhumir, la tierra, o sea, todo lo que es, por ejemplo, madera, metal, todos los elementos, todos los minerales, sales que salen de la tierra. Todo eso es tierra, el oro, todo eso, todas las sustancias duras, digamos, por decirlo de alguna manera. La física que describe el Bhagavad Gita tiene muchas similitudes con la física convencional de hoy, pero también tiene algunos detalles diferenciadores. Entonces vemos Bhumir, que es todo la tierra, Apo, que es el agua, el agua, el líquido, lo que fluye. Anala es el fuego. Ahí tenemos 3 elementos. Son 5 los Panchamahabhuta: la tierra, el agua, el fuego, Vayu, el aire, y Kam, el espacio. Pero Krishna define 3 elementos más como elementos pertenecientes a esta atmósfera material, que son justamente la mente y cuando la inteligencia y los falsos conceptos de lo que yo soy. Conceptos.
o un concepto original, ¿no? El falso yo o el falso ego. Ahora bien, si el cuerpo, con los 5 grandes elementos, podemos entender que dentro de ciertas circunstancias podemos manejar estos elementos, y aclarar una cosita, para manejar todos estos elementos, para que nosotros los manejemos, necesitamos una interfase. Nosotros no podemos manejar los elementos materiales. Hace falta una interfase mediante la cual sí podamos ensamblarnos a estos elementos y darle vida. O sea, si yo puedo mirar, si yo puedo mover la mano, no es que yo lo pueda hacer. Es necesario una articulación que me permita lograrlo, un ensamble. Bueno, eso fue solamente porque puede generar confusión, un comentario, digamos, entre paréntesis. El hecho es que, de la misma manera en que yo puedo mover la mano, ¿sí? Así como, por ejemplo, puedo tomar esta lapicera y moverla como un objeto de este mundo material, en este caso físico, cuando en el capítulo 7 Krishna va a decir que la mente y la inteligencia también forman parte de este mundo material, como consecuencia, también podemos darle movimiento o direccionar tanto la mente como la inteligencia. Y esa experiencia que tenemos todos, es una experiencia. Sabemos que podemos pensar bien, podemos pensar mal, podemos analizar, usar la inteligencia para algunas cosas o para otras cosas. Y eso nos sitúa a nosotros aparte de los pensamientos, aparte del cerebro, como el ser de naturaleza trascendental. Todas esas experiencias psicológicas, incluso, y creo que todos podemos reconocer los grandes avances que tenemos en las ciencias, cada vez más en la tecnología, y como nunca antes se había dado. O sea, en la historia no hay momentos en que tanta cantidad de personas pueden estar viajando en avión, en trenes, en vehículos, en que podamos estar comunicados de una punta a otra de este mundo, de este planeta. Podemos tener seres queridos justo del otro lado de nuestro hemisferio y poder comunicarnos y hablar y conversar, llamadas en grupos, adjuntar archivos, documentos, videos. Pero algo que la ciencia no puede resolver es el problema de la conciencia, porque carece de los recursos para poder abordarlo. Los medios que tiene para medir el mundo físico son distintos a los que se necesitan para medir ese mundo no físico o trascendental. Y dentro de ese espacio de experiencias, ni qué hablar del alma, o sea, ni siquiera estoy hablando del alma, solamente de las experiencias emocionales que ya
quienes ya nos van demostrando. Porque no hay cúmulo de elementos materiales y de acciones y de reacciones químicas, mecánicas, físicas, eléctricas. No hay una cantidad, no existe una cantidad que pueda compararse con una emoción. Y la sensación, o sea, lo que sentimos, pero no lo que sentimos, digamos, si acercamos la mano a una fuente de calor, sentimos calor. No, no, no. Las percepciones subjetivas de las cosas son diferentes de una persona a la otra, son propias nuestras. Y otra persona, o sea, a ver, por ejemplo, supongamos que hay una persona que nació ciega de nacimiento, ¿sí? Ciega de nacimiento, una persona que es ciega de nacimiento. ¿Cómo le explicamos la sensación de ver? ¿Qué le decimos? ¿Cómo le transmitimos la sensación de ver? Solamente esa persona va a tener su propia sensación cuando vea. Se le puede explicar, hay colores, y la persona que es no vidente puede decir, bueno, ¿y qué son los colores? ¿Cómo le explicamos eso? ¿Cómo le explicamos a una persona, a un no vidente de nacimiento, lo que es un amanecer? ¿O cómo le explicamos a esa persona lo que es ver un amanecer en el mar por primera vez? Todas esas experiencias subjetivas podemos decirle, o sea, podemos describir lo que es el mar, lo que es el agua, lo que son las olas. Incluso con el tacto la persona puede percibir el agua, puede percibir el calor del sol, los rayos del sol. Pero verlo, la experiencia subjetiva, es propia y de cada uno. Esto nos da el indicio de que somos el ser. Incluso si porque si todo fuese una ilusión, como el caso de Neo. Neo está conectado Neo está secuestrado, digamos. Ha sido capturado y se le han administrado distintos tipos de químicos, somníferos, que lo sumergen en un sueño completamente, en el deep sueño, un sueño así que él perdió con toda su conciencia. Y lo conectaron con un montón de sistemas eléctricos, electrodos en el cerebro, en todas las áreas de la percepción física, y está conectado a una gran computadora gigante que le hace vivir una realidad virtual. Neo se encuentra ahí en esa cápsula con unos líquidos que lo mantienen vivo, conectado a la gran computadora, ¿no? a una matriz gigantesca, y vive una realidad que es ilusoria, que es virtual. Él solo está dormido. Y Neo, lo único, cuando toda esa realidad, todo este mundo
¿no? Si mentalmente realizamos esta abstracción, este experimento abstracto, supongamos que si nosotros mismos estuviésemos viviendo en una ilusión virtual en este mismo momento, ni siquiera yo sé que quien está del otro lado de esta pantalla existe, quizás no existe nadie. No sé si esta cámara por la que estoy transmitiendo existe, no sé si este lugar existe, es toda una ilusión y en la realidad no hay nada. Pero hay algo que sí es real, hay algo que sí somos conscientes, que somos. Yo soy. Eso es la conciencia del ser. Se conoce como solipsismo, solo yo. De eso sí soy consciente, de que yo existo. Incluso si este cuerpo fuese una ilusión. Entonces, volvamos. De la misma manera en que el alma pasa de la niñez a la juventud y a la vejez y va cambiando de cuerpos, de la misma manera nosotros vamos cambiando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos. Los deseos cuando éramos niños no son los mismos de una persona adulta. Y ese es el ser que en esta parte del Bhagavad Gita, más allá de todo este mundo material, ese es el ser que va a realizar ese viaje de vuelta al Supremo. Y acá se dice que el devoto que está completamente entregado y depende de esa persona suprema, ha colocado toda su fe y toda su confianza en esa persona. Y quiero hacer un paréntesis acá nuevamente por una frase de Prabhupada que es muy linda, que dice que el conocimiento, en realidad Prabhupada creo que empieza al revés, dice, la religión sin conocimiento es sentimentalismo, y a veces fundamentalismo, fanatismo religioso. La religión sin conocimiento. Y el conocimiento sin religión, sin la búsqueda de la relación con Dios, es juegos mentales o especulación filosófica, sin sentido, es una mente que viaja. Entonces, este viaje que se está describiendo, esta vuelta al Supremo, es la confianza a través de haber construido esa confianza mediante la práctica de un proceso espiritual que nos va a ir dando esa comprensión de que Krishna, la persona suprema, es nuestro único refugio. Quien tiene esa confianza viaja, logra volver al Supremo. El mundo material actúa bajo ciertos principios que podríamos denominarlos el karma. Esos principios la base de ese principio, bueno, es acción y reacción. Acción, básicamente karma es acción. Todo es acción. Todo lo que ocurre en este mundo material es acción. Ya sea acción generada o acción resultante. La palabra karma tiene distintas aplicaciones, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos cosechando el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, más que todo de nuestras acciones. Eso también es karma. Entonces el mundo material nos va a ir ubicando a cada uno de nosotros en el lugar que nos va a corresponder de acuerdo a nuestros deseos y de acuerdo al trabajo que hayamos realizado. El mundo material es una cosa así como, ¿cómo se llama? Movilidad social. ¿Escucharon eso? La movilidad social
se dice que la movilidad social lo que explica es que se aplica a si las sociedades son más justas o menos justas, si las personas de un nivel determinado, económico o social, tienen la posibilidad de mejorar su nivel, no hay trabas, se considera que es una sociedad más justa que aquella en la que, por ejemplo, hay castas, ¿no? Donde quien nace dentro de una posición social tiene muy pocas, ¿no? O reducidas o nulas posibilidades de ascendencia social o económica. En el universo, y esto se da tanto para la persona que quiere ascender en su escala social o económica, como aquel que no siente ningún interés y naturalmente va descendiendo en su escala social. Entonces el universo también tiene un sistema de movilidad social, donde las personas, de acuerdo a nuestras acciones, podemos elevarnos o podemos deslizarnos hacia los niveles más bajos. Debido a ese sistema de resultado por nuestros deseos y por nuestras acciones, guna y karma, es que el practicante, en los versos, en los capítulos anteriores del Bhagavad Gita, 3, 4, 5, 6, parte del 2 también, se hablan distintos tipos de prácticas para el desarrollo espiritual y para la comprensión, karma yoga, etc. De acuerdo a esa práctica, vamos a ascender en nuestro desarrollo espiritual, y si nos desentendemos de cualquier tipo de práctica, nos vamos a sumergir, gradualmente y más profundamente en todos los tipos de concepciones materiales. En este verso se dice que el devoto puro se desentiende de todos los procesos y sistemas y se entrega completamente a Krishna, quien viene a rescatarlo y lo lleva con él en su presencia. Dejo aquí entonces, muchas gracias a quienes están participando y escuchando. Hare Krishna.